Me parece muy adecuado este ciclo que él hizo nombre, porque en gran medida los documentos son el hilo que nos guía por el laberinto del pasado, con el riesgo siempre, claro, de perdernos, ¿no? Para volver a encontrarnos. Y también, claro, el laberinto clásico, desde luego, es el de Creta, que tiene en su centro a Minotauro, que nos puede esperar, y también tiene que ver con una historia de intrigas, asesinatos, crímenes, lo cual viene muy al caso en la presente conferencia. Es decir, que mi interés por el tema viene desde mis inicios como historiador. Aunque soy persona muy apacible y sedentaria, siempre me he interesado por el conflicto, la transgresión, la criminalidad, la rebelión. Y cuando decidí convertir este interés en una tesis de maestría en historia en la UNAM, lo natural fue dirigirme al Archivo General de la Nación, que estaba entonces en el Palacio de Comunicaciones. Lo que se veía abajo en la esquina derecha no es el transporte que utilizaba para llegar al archivo. No, soy un poco posterior a eso. Y pasé muy buenos ratos, pero nada me había preparado para encontrar lo que hallé en los polvosos expedientes del ramo criminal. Esto es el señor que fue a beber con su compadre en la cantina, se le pasaron las copas y una tonta discusión la acabó clavándole un cuchillo en el ombligo. El ranchero que tenía un negocio de curtiembre, pero tomaba su materia prima de una hacienda vecina sin permiso. Y desde luego, las multitudes que en ocasiones apedreaban las casas reales, gritaban insultos contra la autoridad. Todo esto representaba muy bien la vida cotidiana en su caótico y multiforme esplendor, pero para mí era muy desconcertante como para un joven aspirante historiador. Todo era curioso, todo era atractivo, pero no encontraba cuál era la historia en esa historia y cómo iba a ser mi tesis a partir de estos materiales. Así que fui a consultar con mi asesor, que era Roberto Moreno de los Arcos, y sus recomendaciones concretas fueron dos. Una, la primera, que tenía que enseñarme a mí mismo el derecho castellano e indiano, en particular el penal, y después que procurara acercarme a los documentos con ojos de historiador, lo cual en su momento me pareció muy críptico, ¿no? Muy extraño. Bueno, ¿en qué óptica se consiguen los ojos de historiador? Pero luego con el tiempo descubrí qué había querido decir y sobre eso voy a volver al final de mi conferencia. Desde entonces, aunque busco documentos donde se hallen, claro está, mi principal fuente de trabajo en los últimos 30 años han sido las causas criminales, principalmente el ramo criminal en el Archivo General de la Nación y también el Archivo Municipal de Pátzcuaro, que se remonta al siglo XVI. Son documentos fascinantes y como todo lo criminal es amplio, rico, variado, pero presenta también una serie de dificultades y problemas. La primera recomendación, la de aprender sobre derecho y justicia, me llevó a una de las dos perspectivas con las cuales podemos abordar estos documentos. La otra, de la criminalidad y la historia social, la comentaré después, ¿no? El problema para mí era que realmente en la carrera de historia nunca nos habían enseñado historia del derecho, lo cual no deja de ser sorprendente porque realmente los fundadores de la historia moderna mexicana, como Ernesto de la Torre, Edmundo Gorman, Jorge Gurría Lacroix, fueron abogados, claro, ¿no? Y trasladaban de manera empírica el método procesal a la investigación histórica, lo cual era muy lógico porque las fuentes son las mismas. El método histórico era entonces muy afín al forense y la argumentación se parecía mucho a un alegato del historiador frente al severo tribunal de la historia. Con los textos de Gorman es muy evidente, ¿no?
que ese aspecto de alegato frente a un tribunal, frente al público, ¿no? Sin embargo, en los años 70, que es cuando, principios de los 80, cuando comencé a estudiar, había ocurrido una rebelión contra la antigua manera de ver la historia. Importaban los aspectos sociales y económicos, las condiciones materiales, y la historia institucional y jurídica era parte de la vieja manera de hacer las cosas, un asunto de eruditos alejados de la realidad. Lo que importaba eran las relaciones de clase, los salarios, los precios, y en cuanto a oficios, los campesinos, artesanos y obreros. No había mucho interés por los abogados, ni por los jueces, ni por los tribunales. Fue después, claro, cuando alcanzamos una visión más rica, más compleja, y comprendimos que los juicios debían estudiarse en sus propios términos y que tenía una historia interesante que no podía reducirse con una simple derivación de estructura o relaciones de poder. Y claro, los historiadores del derecho tienen mucho que decirnos, y quien se dedica a la historia de la justicia y la criminalidad tiene que aprender, aunque sea los fundamentos de la historia del derecho y cierto conocimiento de los procedimientos jurídicos, ¿no? Los precursores en este sentido fueron autores como Silvio Zavala, que abordó las leyes sobre la encomienda, las instituciones jurídicas de la conquista de América, pero realmente estuvo un arranque lento, ¿no? En cierta manera, en la época se veía el pasado novohispano como una época de atraso, de ignorancia, de fanatismo, como una especie de edad media entre el clasicismo mesoamericano y la modernidad del Estado Nacional. Y parecía que los asuntos de historia novohispana eran cuestión de conservadores, de eruditos, que no nos decían mucho. Pero después se pudo ver, apreciar, sobre todo por la influencia de Rafael Altamira cuando estuvo en México, cómo esta vertiente de historiador del derecho y de la justicia alcanzó un desarrollo muy notable. Tenemos en México autores como José Miranda, claro que estuvo aquí también muchos años, Andrés Lira, Jaime Larrenal, Muro Orejón, Guillermo Flores Margadán, María de Refugio González y José Luis Soberanes, para citar algunos que en particular me han sido muy útiles. Ellos vieron que la historia del derecho no era solamente ver legislaciones, ordenanzas, sino que también tenía que ver con la diversidad de fuentes que conforman la legislación novohispana, el carácter del rey como supremo legislador, los derechos y privilegios de los súbditos, el carácter descentralizado de la monarquía, que se apoyaba en varios virreinatos hasta cierto punto, el gobierno mediante consejos y tribunales, la importancia de la costumbre como norma supletoria, el margen de arbitrio jurídico permitido a jueces y tribunales, sobre todo en India, dadas las grandes distancias, el papel y alcance de la corrupción, la práctica del disimulo y lo obedezco pero no cumplo. El conjunto de estas lecturas, a las cuales vuelvo de tanto en tanto, ¿no? Varios de estos autores todavía siguen publicando textos de mucho interés, desde luego. Siempre es un placer hablar con ellos. Me permitió llegar a algunas conclusiones provisionales sobre el derecho, las instituciones jurídicas, la impartición de justicia criminal, que ahora comentaré brevemente, ¿no? Una, para empezar, aunque a veces pensamos en las leyes novohispanas como si fueran un código uniforme y coherente, lo que tenemos en realidad es un conjunto de leyes y disposiciones que se fueron acumulando con el tiempo. Es un derecho que va creciendo más que ser creado, ¿no? Es un casuismo muy típico en la época que va acumulándose ley tras ley, ordenanza tras ordenanza, como sucede todavía hasta cierto punto en el derecho anglosajón. Así, la legislación pertinente se alimenta de varias fuentes,
la recopilación de leyes de Indias, desde luego, las leyes y mandamientos posteriores, la legislación castellana antigua y moderna, los tratadistas como Solórzano y Pereira, Castillo y Bobadilla, y claro, la costumbre, ¿no? Si todo esto resulta complejo y enredado y un poco caótico, es que así es. Realmente los jueces, los abogados, los fiscales podían alimentar sus alegatos con una gran multiplicidad de fuentes, a veces contradictorias entre sí, y que podían dar lugar a diferentes interpretaciones. No es raro incluso que cita el derecho visigótico, los códigos de Justiniano, los moralistas romanos, de manera tal que es una especie de horizonte barroco múltiple, muy diverso, y en el cual no era fácil orientarse, claro está. A esto se sumaba la aglomeración y confusión de jurisdicciones. La Real Audiencia de México, el Supremo Tribunal, en segunda instancia, en la apelación, tenía jurisdicción en casos de corte y también en 5 leguas a la redonda de la ciudad. El Ayuntamiento de México se encimaba con esto cuando sus alcaldes ordinarios tenían jurisdicción en 15 leguas. Los pueblos y barrios de indios tenían lo que llamaba vara baja de justicia y reclamaban y defendían su derecho a juzgar a los suyos localmente. Si un alcalde ordinario de un ayuntamiento aprendía a un indio por cualquier riña, en fin, alboroto, iban los alcaldes indios a reclamar a su preso diciendo que ellos tenían el derecho de juzgarlo. Era una situación compleja. En la práctica, lo que hacían los alcaldes de los ayuntamientos españoles era salir de ronda junto con los alguaciles indios para quitarse de problemas. Cada alcalde mayor tenía también jurisdicción exclusiva y excluyente sobre su ámbito particular, de manera que cuando un delincuente pasaba de una a otra, había que emitir una requisitoria para que fuese aprehendido. Era largo, complicado. La acordada, creada en 1719, tenía jurisdicción en todo el reino y, claro, se encimaba con los alcaldes ordinarios de los ayuntamientos, con los alguaciles de corte, con los alcaldes de los pueblos y barrios de indios, con lo cual de todo esto resultaba un continuo conflicto de jurisdicción, que es muy típico y característico de esta época. Eran largos, enredados y complicados, ¿no? Agreguemos a esto la diversidad de fueros y tribunales particulares, el inquisitorial, desde luego, el eclesiástico, el militar, y tribunales particulares como el Juzgado General de Naturales, el Protomedicato, el de Moneda, el de Minería, el de Hacienda, ¿no? Así pasaban cosas muy complicadas y difíciles. Necesito un caso simplemente para ilustrar el asunto. A fines del 17, en la zona del Bajío, había un bandolero, un señor José de Aguilar, que tenía asolada la región, que con una cuadrilla de 12, 15 hombres muy armados, asaltaba los caminos y era muy difícil prenderlo por su custodia armada. Los alguaciles, en particular Miguel Velázquez de Lorea, que entonces era alcalde de la hermandad, después fue de la acordada, le fue encargado el asunto y descubrió que este bandolero tenía la costumbre de visitar a su amante en un pequeño pueblo, lo cual fue un grave error porque vigilaban la casa, y cuando llegó a visitar junto con un par de hombres embosados, le cayó en la partida de alguaciles, ¿no? Aguilar sacó un trabuco, mató a uno de los alguaciles, huyó de la casa, pero luego, como era noche, se cayó una zanja de agua y ahí la prendieron, ¿no? Lo llevaron a México y el virrey tenía toda la intención de ejecutarlo de manera ejemplar en la Plaza Mayor, custodiado por 12 hombres armados que tenían mucho miedo. Pero cuando estaba en camino, resultó que el provincial de los agustinos de Michoacán dijo que Aguilar le pertenecía. Resultó que en algún tiempo había ingresado a la orden agustina como hermano lego, después fue expulsado por mala conducta, pero según el provincial agustino, seguía teniendo el fuero eclesiástico y no podía permitir que fuese juzgado por un tribunal secular.
por muy bandido que sea. Me imagino que al virrey no le hizo mucha gracia y lo que hizo finalmente fue mandarlo a España a que el rey lo juzgara y decidiera el asunto. Y ahí se pierde la historia del tema, ¿no? Lo menciono para que vean las complejidades y dificultades de impartir justicia en esta época, en este régimen, en este sistema jurídico. También hay otros aspectos que hay que mencionar, ¿no? En la Real Audiencia, el Supremo Tribunal de Justicia, no todos los oidores eran de carrera, que hubieran hecho típicamente como comenzaban en Santo Domingo, pasaban a Guatemala, después eran fiscales en Guadalajara y llegaban a ser oidores de México. Muchos eran nombrados por gracia y favor en la corte, ¿no? Y por influencias de este tipo y de este género. Se sabe y conoce que había discretos donativos en la corona, no son cargos que entraban en los oficios vendibles y renunciables, pero sí había discretas negociaciones que a veces resultaban en un súbito nombramiento y una promoción fuera de orden, ¿no? En la Real Universidad, como alguna vez me explicaba Víctor Gayol, no se enseñaba la legislación indiana o la práctica forense. Lo que se estudiaba eran los clásicos romanos y los glosadores, sobre todo en la escuela de Bolonia. Realmente el oficio de llevar pleitos, defender, presentar alegatos, se aprendía de manera empírica. Claro está, estudiar los clásicos romanos no es una mala manera de aprender a formarse como abogado, ¿no? Y siempre he dicho que un abogado, un historiador, un militar, si quieren ustedes, no, no es lo que es tanto por lo que ha aprendido y conoce, sino por una actitud, una manera de razonar, de entender y de explicar la realidad. Pero desde luego la práctica jurídica y forense también se requiere, evidentemente. Los alcaldes mayores, que tampoco eran juristas, esto es, quien emite la sentencia, no tenía formación en derecho, también tenían negocios e intereses particulares, como ustedes saben muy bien, por ejemplo, el caso de Tehuantepec, donde se dedicaban a comerciar con la grana cochinilla, haciendo repartimiento, interviniendo para que los indios hicieran la producción que luego compraban en la monopólica y vendía después, ¿no? Todos estos pequeños negocios, claro, incidían en la administración de justicia. No podía ser enteramente imparcial. También la mayor parte de los acusados eran defendidos por el procurador de pobres o el fiscal del juzgado general de naturales. Esto es, era defensoría de oficio, porque en gran medida ocurre que lo criminal es la cenicienta de la práctica forense, donde haya buenos casos que manejaban herencias o pleitos sobre haciendas, sobre minas, sobre comercio con grandes sumas, y donde los interesados contrataban abogados de nota, era en el ramo civil. En el ramo criminal, por lo común, se trataba de jornaleros, artesanos, campesinos, vagabundos, y realmente ahí no había ni provecho, ni fama, ni renombre, al menos para quien fuera procurador. Los fiscales son otra cosa, ¿no? Hay ocasiones, claro está, en que sí aparecen abogados de pertenecientes a estudios de más renombrados y conocidos, pero se trata sobre todo de casos de fraude de la Real Hacienda y asuntos de delitos que hoy llamaríamos de cuello blanco, ¿no? También hay una escasez de medios para impartir justicia. Los alcaldes mayores de su jurisdicción no tenían recursos ni un presupuesto para este fin. Si querían contratar a alguaciles que le ayudaran, y que pagarlo de su bolsillo. Las cárceles eran pocas seguras y eran muchas construidas en adobe. Todo el tiempo los presos se les escapaban, ¿no? Abrían un hoyo en la pared, destechaban las tejas y se escapaban por el techo, o bien pasaba también que sobornaban al alguacil y al carcelero, ¿no? Dado que quienes ejercían las causas criminales en las provincias, en cada región, no tenían formación jurídica, a veces sí pasaba que los alcaldes mayores tenían un teniente letrado, pero por lo común se asesoraban con su escribano,
que era quien realmente llevaba las causas. A veces tenían formación jurídica como bachilleres, por ejemplo, raro que alcanzaron un mayor grado de formación, y para eso se apoyaban y ayudaban en manuales y formularios, ¿no? Como este modo y forma de instruir causas criminales de Cayetano Sanz, un texto muy socorrido, o también lo que llamaban formularios, ¿no? Formas, que eran formatos ya casi hechos, en donde se explicaba paso por paso cómo debían de proceder y prácticamente solamente debían de llenar los detalles para avanzar debidamente en la sumaria y en la plenaria hasta llegar a la sentencia, ¿no? Aún así ocurría que cuando había casos que llegaban a la Real Audiencia, que eran los casos graves de homicidio, por ejemplo, ¿no? Que terminaban en sentencias de pena capital o de destierro a Filipinas o a La Habana, ¿no? Casos graves de esta índole, o bandolerismo, por ejemplo, ¿no? El fiscal de la Real Audiencia decía, no, toda esta causa está mal hecha, hay defectos de forma, esto puede derivar en la nulidad del proceso y debe devolverse a la jurisdicción original para que lo hagan bien, ¿no? Otro aspecto que hay que señalar es el arbitrio del juez, ¿no? En esta época la ley no es prescriptiva, sino indicativa. No ciñe, no restringe, no limita el ámbito, la acción, la determinación del juzgador como lo hace hoy día, donde todo está mucho más señalado, mucho más circunscrito. La ley es un marco de referencia sobre el cual el juzgador, los fiscales, pueden actuar yendo hacia un lado o hacia otro, hacia el rigor o hacia la laxitud. Hay entonces una gran capacidad de arbitrio, que no quiere decir necesariamente arbitrariedad, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Y esto es muy apropiado en una época en la cual realmente las comunicaciones, las consultas con supremos tribunales era mucho más compleja, ¿no? También las circunstancias concretas de cada jurisdicción pueden ser muy variables, pues no todo podía preverse de antemano. Así a veces ocurría que un alcalde mayor cortaba la causa sin estrépito judicial. Esto es una riña, un robo menor, simplemente no habría un proceso, recibía el auto, la información del alguacil y decía sin estrépito judicial, sin más trámite, que se quede un par de días en la cárcel y luego que se le libere con una severa admonición que se procederá contra él con el mayor rigor en caso de reincidencia, ¿no? Se decía que esto era por vía de corrección doméstica cuasi paternal. Y esta idea de paternal, voy a regresar sobre ella, ¿no? También pasaba que al fin de la sumaria, esto es, antes de que se llegara a la prueba, al alegato, y se cerrara el proceso como debía de ser, el alcalde mayor decía, ya es suficiente. Tengo el acta, la cabeza de proceso del escribano, el informe del alguacil, 2 informes de testigos, la primera declaración del preso, y con eso ya tengo para dar una sentencia. No sigo todas las fases previstas por la ley y generalmente se iba por penas menores. Esto es, en el caso de indios o de mestizos o mulatos, se daba una tanda de azotes, que nos parece ahora, claro, muy grave, pero entonces era considerada pena menor, o se los condenaba a trabajo forzado durante 2 o 3 meses en algún ingenio azucarero o en algún obraje, ¿no? Se le decía a veces que esto era una sentencia económica y esta idea de una decisión económica llega hasta nuestros días, ¿no? Es un sistema flexible, pero que también se prestaba a las arbitrariedades, ¿no? Formalmente, lo que debía de ser es lo que aquí vemos, ¿no? La cabeza de proceso, la denuncia de parte ofendida o de tercero o de autoridad, las diligencias del juez y el escribano, la aprehensión de presuntos culpables,
la primera confesión o declaración del acusado. La tortura es un recurso muy raro, pero hay premios como meter al reo en un cuartito, en un lugar dentro de la cárcel, donde se lo sujetaba con cerrojos, donde se restringía para obligarlo, para presionarlo a aceptar su culpa. Pero podían nombrar un curador, si era menor, y un abogado defensor, ¿no? Todas las declaraciones, desde luego, estaban mediadas por la labor del escribano, que hacía constar lo relevante en sus propios términos, lo cual nos interesa porque no podemos tomar tampoco muy literalmente todas estas declaraciones, ¿no? Siempre hay que tener esto muy en cuenta. Los acusados tratan de desculparse, el juez o el fiscal insiste en su culpa y ambos son parciales. Los testigos también tienen sus propias motivaciones, ¿no? En esto a veces tendemos a irnos por la acusación fiscal, que siempre insiste en el delito grave que han cometido y a descartar a veces la disculpa del acusado. Tenemos también que ver el contexto, la situación en que se daban estos procedimientos, ¿no? En el trasfondo, claro, está la vida cotidiana, actitudes, ideas, prejuicios, odios, resentimientos y temores. Hay partes muy interesantes en estos procesos, como los embargos que se hacen cuando se inicia la causa formal, que son muy reveladores de la condición de los acusados, como en este caso donde dice el escribano, entre un cuartito tan pequeño que solo una persona podía entrar ahí, hay una mujer que me parece ser mestiza, con tanta desdicha que causaría lástima al corazón maduro, una criaturita en una cajita durmiendo, una cajita sin cosa de valor, no había nada en este cuarto, la mujer del reo llorando con total desabrigo, que ni aquel día y los antecedentes había tenido que comer, ¿no? Este es un caso extremo. Muchas veces ocurre que en otros presos dicen, no, es que tienen un traje de gala, de terciopelo, alguna vajilla que es de Guadalajara o de Puebla, un espadín. Todo esto es una referencia muy interesante y que nos remite a circunstancias de la vida cotidiana y la condición social de las personas. En estas acusaciones hay lo que se podría ver como un juego teatral. En cierta manera es una significación donde cada quien juega su papel. El alcalde mayor, el escribano, el acusado, el abogado defensor. Y esto es muy visible, por ejemplo, en los interrogatorios y careos. Cada uno de los actores está pensando, adivinando, suponiendo qué es lo que realmente quiere y espera la otra parte. El acusado busca exculparse, trata de provocar la conmiseración del alcalde mayor, el alcalde mayor busca, o el escribano busca que el reo confiese, y se puede ver entonces una especie de juego, de danza, en el cual en el centro está la culpa y la inocencia, ¿no? También vale la pena señalar que el reo, el acusado, ingresa a la cárcel y ahí permanece a veces varios meses, aunque en principio no debería haber sido así. Ocurría que la causa no avanzaba, los defensores de oficio no se mostraban diligentes, no tenían mucho interés en el asunto y simplemente permanecían meses, 4, 5, 6 meses, mientras no terminaba la causa, ¿no? Y en la cárcel entraba el preso en una situación en la cual había otro tipo de sociabilidades, jerarquías, relaciones con los alguaciles, y todo esto da mucho que pensar y mucho que considerar. Hay una sociología carcelaria que, claro, va a ser más importante más adelante. En esta época la cárcel no es una pena en sí, es un lugar de retención provisional en principio, ¿no? Hay una comunicación con el exterior, con la familia que busca apoyar como pueden, les lleva comida, les lleva vestimenta, ¿no? Tratan de que la esposa, los hijos vean al preso, también procuran mediar con las autoridades, pero ciertamente en lugares terribles. Sanz decía que
era cosa de mayor conmiseración al tiempo que padecen los presos en la cárcel, sin libertad y conversación de parientes, con inmundicia, hedor, estrépito de prisiones, clamores, tristeza de los presos, y que es especie de tormento y se equipara a la muerte. También llegamos a encontrar casos muy curiosos que nos remiten a esta cercanía del preso con su familia, ¿no? Y en esto muchas veces está prohibido que entre la correspondencia sobornaba al alguacil y el alguacil iba con el cuento al alcalde mayor que está, ¿no? Para que se agregara en su caso a la causa, ¿no? A ver si ahí se confesaba algo. Y ahí hay cosas a veces muy interesantes, como este, que llamado el romance del prisionero, en donde un señor, Bartolomé, le envía a su amada Petrona, así le dice, un dibujito, un ave que quizás salude a la libertad, y un poema que es, allá va mi corazón partido en 4 pedazos, pero va con condición que ha de morir en tus brazos, ¿no? No es Lope de Vega, ¿no? Pero tampoco está mal, ¿no? En general, los jueces consideran que los delitos son tanto contra el rey como contra el público y reclaman una vindicta. Esto es lo que equivale a una represalia, a una venganza, ¿no? Hay también una asociación entre pecado y delito y por tanto en todo el juicio hay un componente moral. Alcaldes mayores, alguaciles, alcalde de ayuntamiento, hay de todo un poco como podrán imaginarse, ¿no? Hay algunos que son descuidados, que no prestan atención a su papel como jueces, otros que son arbitrarios. Hay uno que, por ejemplo, en Cuitzeo, que comenzó a reclamar que el 20% de todos los testamentos iba para él, que era su quinto. ¿De dónde sacó eso? Es una cosa increíble, ¿no? Pero también hay otros que dejaron buena memoria. Y hay estos casos entonces donde el juez es una figura en cierta manera paternal y autoritaria y que toma en cuenta la intención del delito, la voluntad de arrepentimiento. Y en esto también considera si el delito cometido causó escándalo y mal ejemplo. Todo esto se toma en cuenta para la sentencia, ¿no? Desde luego, también se considera qué calidad tiene el preso, ¿sí? Porque no son iguales los indios, los mulatos o los españoles. También a los indios se les considera como privilegiados por ser menores y a los vizcaínos también por su invalidez colectiva. Y en general la lógica es la de restaurar el orden social quebrantado por el delito. Por eso el castigo debe ser público y ejemplarizante, ¿no? La legislación prevé castigos muy severos, si uno lo ve, sí, hay cosas tremendas en las 7 partidas, en los códigos que son, las leyes que son en particular para esclavos negros, sí, hay penas terribles, ¿no? Hay muchas alusiones, castigos que se incluyen, la muerte, la mutilación, pero uno puede ver que con la excepción de la acordada, que es un tribunal aparte, raramente se aplica, ¿no? Sobre todo pesa una concepción utilitaria de las penas que es muy visible desde fines del 16. Se prefieren las multas y los trabajos forzados, ¿no? Con la ilustración y la influencia de Cesare Beccaria sobre los delitos y las penas, que critica la arbitrariedad y el caos del sistema penal vigente en todos los reinos europeos, se abre un frustrado intento de reforma penal que fue dirigido en su momento por el tlaxcalteca Manuel de Lardizábal en la Corte de España, que al final no llegó a ninguna parte como suele pasar, ¿no? Pues la influencia de estas ideas reformistas se puede ver en los jueces y los gobernantes, como en este caso con el Marqués de Croix, que decía el gobernador de Yucatán que no es el terror el que conserva las repúblicas, sino los escarmientos frecuentes y proporcionados a la calidad de los excesos y al carácter de los que lo cometieron. Y lo contrario puede ser sublevar a los mismos inquietos. Es otra idea de justicia y otra idea de sentencias.
se puede apreciar esta discusión, sería un poco abundar sobre eso. En el libro de Beccaria, vean ustedes, aquí hay un texto que se coló, en fin, la portada es muy significativa. El verdugo le presenta a la justicia la cabeza del sentenciado, del decapitado. En el suelo están los instrumentos de tortura y la justicia hace un gesto de horror. También hay una discusión muy extensa y muy animada en España sobre el tema, que incluye obras así también un poco terribles desde esta perspectiva, como este libro sobre defensa de la tortura y de las leyes patrias, ¿no? Escribió este señor que espero que no sea mi antepasado, francamente, ¿no? En resumen, es un proceso que preveía formas para el debido juicio, múltiples instancias de revisión y garantías para el acusado. No es un sistema judicial arbitrario, despótico, que pase por encima de las personas. En muchos aspectos incluso se adelanta a la época, por ejemplo, en que se prevé que en el caso de los indios acusados debe haber forzosamente un intérprete en su lengua. Y si no lo hay, puede ser causa de nulidad del juicio. O también innovaciones recientes que se han aceptado en el sistema legal mexicano, como la aceptación de la costumbre, que en esta época es práctica común, ¿no? Hay que tener en cuenta también que de la letra a la práctica hay distancias variables y abusos frecuentes. Hay complicidades del juez con intereses locales. Los presos a veces son sentenciados a obrajes y los alguaciles y alcaldes llevan una módica porcentaje por esta operación. Los presos languidecen en las cárceles. Hay pequeños negocios de los carceleros con los presos. Los alguaciles de las cárceles son personajes terribles, ¿no? Que negocian con la comida, por ejemplo, ¿no? Y a veces, claro, a nivel local, los alcaldes utilizan la justicia para amedrentar a los contrarios. Por ejemplo, cuando hay elecciones en los pueblos de indios, es muy común que se encarcelen a quienes no están dispuestos a votar por el gobernador. Y otro tipo de pequeños negociados bastante sórdidos, ¿no? Entonces, entre norma y realidad cotidiana, hay una distancia negociable, variable, ¿no? Y esto en sí de interés para nosotros, porque varía con el tiempo y según los casos. Voy a terminar hablando de la utilidad de estos procesos penales para la historia social. ¿Qué llave debemos de utilizar para estos fines? ¿Cómo podemos llegar a información que nos interesa a nosotros, que queremos estudiar la justicia? Y también tener otra fuente para el conocimiento del pasado, ¿no? Nos resulta particularmente de interés por el hecho precisamente de que gran parte de los procesados son estos obreros, campesinos, artesanos, vagabundos, indígenas, peones de las minas, estos personajes que por lo común no dejan mucha huella documental, ¿no? Es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, con los comerciantes, los hacendados, los oidores o los arzobispos, sobre los cuales hay mucho material documental. Aquí, en cambio, tenemos acceso al conocimiento de la vida de las personas que normalmente son invisibles para nosotros, ¿no? Ahora bien, la información que hay de cada uno es muy breve, muy corta. Normalmente hay un caso de justicia, bueno, hay algunos presos que tienen una larga historial criminal, ¿no? Pero no es lo más común. Y tenemos entonces una escasez de materiales, ¿no? Para hacer estudios particulares de casos biográficos. La vía para esto, claro, es la estadística. Y en este sentido, no es la mejor amiga, bueno, una de las mejores amigas del historiador de la sociedad es la base de datos, ¿no? Que nos permite registrar todos estos casos particulares y utilizar específicamente lo que llaman las generales. Esto es, cada persona que declara ante un tribunal tiene que decir su nombre, domicilio, si es indio, mulato, español, mestizo, dónde vive,
cuál fue su oficio, en dónde trabaja en ese momento, ¿no? Si es casado, si tiene hijos y si tiene antecedentes criminales. Es una información preciosa para nosotros, ¿no? Y que podemos procesar debidamente en la base de datos con variables, ¿no? Lo mismo puede decirse los testigos, sobre todo cuando se llega a la plenaria y se presentan testigos de parte. Los testigos de la parte de la defensa son muy interesantes porque se puede pensar que están en su rango de sociabilidad. Son parientes, son compañeros del taller, son personas que viven en el mismo pueblo, en el mismo barrio, y a través de los testigos podemos apreciar un ciclo de sociabilidad que es muy interesante para nosotros. No solamente la persona en sí, sino una pequeña red personal. Y ven ustedes que los análisis de redes siempre van hacia las élites, ¿no? Que son las más socorridas. Las redes personales de la gente que, que está hasta abajo de la sociedad no son tan evidentes, pero sí pueden aparecer cuando vemos los testigos. También son muy interesantes los fiadores. Cuando una persona es aprehendida, puede hacer una solicitud de libertad bajo fianza. Hay una persona que se presenta, se ofrece a ser fiador, y si no es un delito grave y el juez considera que no hay un riesgo de fuga, se le concede, ¿no? Y podemos pensar que en este caso hay relaciones clientelares, de compadrazgo, de auspicio, de apoyo, que nos remiten a esta vertiente vertical de las relaciones sociales. Los que vinculan a una persona que es un artesano, un obrero, con un comerciante, con un regidor, alguien que puede hablar por él, fomentarlo y apoyarlo. Tenemos entonces vínculos que nos remiten a compadrazgos y clientelismo que nos importan mucho. Un caso nos dice mucho de cuando reunimos 10, 50 y 100, comienza a tener un perfil característico, ¿no? El problema, claro está, es que todos estos datos son relativos. Siempre, como ya comenté, la información está mediada por lo que dice, piensa y registra el escribano. Y ya hemos visto, por ejemplo, que en las ciudades se puede transitar de indio a mestizo o de mestizo a mulato y mulato a indio. Y hay cierta variabilidad en este sentido, ¿no? No es del todo seguro. También tenemos huecos documentales. Hay épocas y regiones sobre las cuales hay mucha documentación y otras donde nos falta, ¿no? No es casual que los estudios de criminalidad, la mayor parte, estén sobre la Ciudad de México, ¿sí? Tenemos una macrocefalia en este sentido que hay que corregir, ¿no? Finalmente, también tenemos otra manera de ver las cosas, aquel que no se interese en sí, en la historia de la criminalidad, sino en el trasfondo, lo que no es explícito en los documentos y que puede darnos indicaciones muy interesantes sobre festividades, parentescos, compadrazgos, relaciones conyugales, relaciones laborales, emociones, actitudes, y que nos proporciona una fuente muy interesante. Ustedes ya conocerán sin duda el libro clásico de William Taylor, donde examinó una fuente que parece que no daría mucho de sí, homicidios y embriaguez, y de ahí sacó una serie de conclusiones interesantísimas sobre la vida en los pueblos, las demandas, las tensiones, las fricciones y los casos que daban lugar a violencia, ¿no? Es un ejemplo clásico de hasta dónde puede llegarse por esta vía. Voy a citar también otro texto, el de Sonia Lipset, que ha estudiado relaciones de género sobre todo, y también relaciones cotidianas, en particular aquellas que dan lugar a conflictos. ¿En qué casos las personas se dan por ofendidas? ¿En qué contexto particular? ¿Qué es lo que se les dice que causa una ofensa, que causa una riña y a veces hasta un asesinato? ¿Qué es lo imperdonable, vamos, no? Esto nos remite a lo que podemos llamar las zonas sensibles de una sociedad y de una cultura.
cuáles son los temas que causan indignación, emoción y derivan en violencia. Me referí simplemente a dos casos particulares, dos de sus hipótesis. Una, que para el siglo XVIII comienza a aparecer entre los españoles acomodados una idea de conducta que excluye la violencia cotidiana, que trata de regular este tipo de expresiones y que propone que defiende que se acuda bien a los tribunales. Y se contrasta esta idea con la tendencia irrefrenable a la violencia de mestizos, mulatos e indios. Es un ideal de clase, un ideal de conducta propia y adecuada que pretende marcar diferencias sociales. También señala Sonia Lipset otra idea interesante. Dice, bueno, en el caso de gente de que se reúne en las cantinas, de gente del común, ocurre que las zonas sensibles tienen que ver con la masculinidad y también con la vida conyugal, ¿no? Son insultos que afectan la imagen personal de un individuo. Curiosamente, la tendencia a recordar a la venerada madrecita que aparece después en en lo que podría llamarse la compilación de insultos sensibles, no es de esta época, aparece por alguna razón posteriormente, ¿no? En cambio, aquellos que son personas más acomodadas reaccionan con violencia ante la acusación de robo. Esto es, lo que importa aquí es la honestidad, o en la cuestión es imperdonable. Muy bien, voy a cerrar este asunto simplemente refiriéndome a que aquí hay un enorme material que ha sido explotado por autores que han hecho excelentes estudios, pero sin duda todavía son parciales. Como ya comenté, abundan para las grandes ciudades, la Ciudad de México, otras áreas metropolitanas, otras áreas centrales, pero sin embargo nos falta mucho más para ciudades y villas de la provincia del Reino Mexicano y también del entorno rural. Tenemos asimismo mucho material referente al 18, que está mejor documentado, para épocas anteriores que serían interesantes para ver cambios, evolución, hay mucho menos. Son dos tareas que parecen muy interesantes. Y en fin, como fuente, uno desearía tener en México un equivalente o registro de Old Bailey, la Corte Criminal de Londres, donde están disponibles todos los casos criminales entre 1674 y 1913 y se pueden consultar en formato texto o como base de datos consultable. Esto es una fuente increíble para los historiadores y diría que es un modelo a seguir en algún momento que podamos emprender este tipo de iniciativas. Y con esto termino. Muchas gracias.